Sí, así. ¿Me das un segundo? Porque después que habló Cristina, el dólar se fue a 300, en este instante está a 300 en la City, y 314 el contado con litis. Un minuto te robo para hablar con un economista amigo, porque todo tiene consecuencias. Claro. O sea, vos decís una boludez, repercute en el bolsillo de los argentinos, en la inflación. Está por ahí nuestro amigo, a ver, está conectado porque no lo veo, chicos, ¿eh? Hola, ¿cómo le va, señor? Estoy acá. Bienvenido, gracias por estar, Muy bien, Echevarne. ¿cómo estás? A ver, no te voy a pedir hacer un análisis político de las declaraciones de Cristina porque son sorprendentemente ridículas y me parece injusto meterte en ese brete. Pero terminó de hablar y el dólar picó a 300 y a 314 el contado con litis y no sabemos dónde va a ir a parar porque le cayó mal a todo el mundo el discurso y también a los mercados. Bueno, yo creo que lo que están hablando ustedes es la clave de la cuestión. Argentina no funciona, no tenemos seguridad jurídica. Es verdad que la justicia anda mal. Y yo diría que el principal problema de la Argentina es que la justicia no funciona. De hecho, nosotros tenemos 100 propuestas para mejorar la justicia. Y algunas hechas por ex jueces que conocen bien de adentro el sistema y que efectivamente funcionan muy mal. Hay varias formas de encarar este tema y por supuesto repercute en los mercados financieros y repercute en la vida de todos nosotros, ¿no? Porque cuando la justicia no funciona, la consecuencia que tenés es que la sociedad es una sociedad que no tiene confianza entre los argentinos. O sea que Argentina es uno de los países donde la gente tiene menos confianza unos de otros, ¿no? Y puedes verlo por instituciones, pero puedes verlos en general entre todos. En cambio, yo tuve la suerte de viajar ahora por los países nórdicos, donde ocurre exactamente lo contrario. La justicia funciona muy bien y hay una confianza enorme entre las personas. O sea, a vos te olvidás un teléfono en un lugar y viene alguien y te lo devuelve. Volvés 3 horas más tarde y el teléfono está. Es decir, hay una confianza total. La gente anda en bicicleta por todos lados, es decir, nosotros, por eso yo creo que es real lo que están diciendo. La justicia es la clave. La forma de corregirla, por supuesto, requiere reformas estructurales profundas, empezando por el Consejo de la Magistratura, que no cumple con la Constitución. Fíjate, la Constitución dice, entre otras cosas, que el Consejo de la Magistratura tiene que tener académicos, en plural, no uno, sino por lo menos 2, porque yo sepa, plural tiene que ser por lo menos 2. Pero además lo lógico es que sean elegidos por las academias, pues si son elegidos por los políticos, se pierde el problema, vuelve a perderse el espíritu. El espíritu es que la magistratura sea independiente. Después la forma de seleccionar los jueces y de despedir los jueces, que tiene que ver también con el Consejo de la Magistratura, cómo tienen que ser jueces idóneos y demás. Pero por supuesto eso va a llevar mucho tiempo. En el medio yo creo que hay algunos experimentos que pasaron en Italia, en Brasil, que yo no creo tanto en lo que estaban diciendo recién de incorporar, por ejemplo, a trabajadores y demás que se metan a hacer justicia. Yo no creo en eso. Creo que decía Vilma, comisión investigadora, no, o sea, la CONADEP también fue una comisión investigadora sobre el tema de violación de los derechos humanos y no hacían justicia, fueron los que aportaron la prueba para, digamos, consolidar lo que fueron el juicio de la Junta. Eso no me parece más, pero me gusta esa idea que la CONADEP en su momento eran personalidades, ¿no? Muy respetadas. Entonces eran personas que tenían un nivel de conocimiento especial, me parece, ¿no? Como que superior a la media. Los trabajadores... Recordemos que los trabajadores los conocen de adentro a todos estos. Todos, a todas las empresas. Y la verdad que ya que entré, te digo que creo que la mejor forma es que los jueces y los fiscales sean electos por el voto popular, que puedan ser revocables, porque los tipos son de por vida, entonces no les importa nada, nunca salen, tienen sueldos millonarios, los elige el poder político, porque en el Consejo de la Magistratura las representaciones son mayoritarias del poder político, y entonces nunca se puede sacar a nadie por un juicio político. ¿Me entendés? Ahora recién leí que le habían presentado, le habían hecho un pedido de juicio político al presidente, no sé qué ahora. No pasa nada, muchachos. Nadie saca a nadie porque entre bomberos no se pisan la manguera. Dale vos, Dale. Fíjate que yo
no creo en elegir a los jueces por el voto popular, porque justamente nuestro sistema se basa en las ideas de Montesquieu y demás, que era dividir el poder, para que nadie sea poderoso, para que nos gobierne la ley, ¿no? La idea del Estado de Derecho es que nos gobierne la ley en una persona. Porque si viene una persona que tiene 51% de los votos, sea quien sea, probablemente el año que viene, imagínate, el peronismo es muy probable que pierda las 2 cámaras y que Cambiemos gane y tenga las 2 cámaras. Entonces ellos elegirían todo. Y entonces imagínate que eso a vos no te va a gustar. Entonces no es un buen sistema. En cambio, el sistema de pesos y contrapesos, que por supuesto no es perfecto, tiene un montón de problemas, y el caso argentino tiene un problema fundamental que a mi juicio es la lista sábana, porque eso es lo que destruye la representatividad. La gente no elige, sino que los políticos eligen a sí mismos y la gente opta, pero no elige a sus diputados. Entonces los diputados no son representantes del pueblo, son representantes del jefe federalista. Entonces ese es un tema crucial. Hay mucho que se puede mejorar en el sistema actual y que tenemos que trabajar y conversar para mejorarlo. Vos ahí te quedás, ahí te estás quedando en el esquema republicano. Vos sabés que yo, por ejemplo, doy por terminada la experiencia republicana y planteo salidas por vía de la reforma de la Constitución saliendo de ese orden. Con lo cual, yo creo que la división de poderes no existe, son una asociación ilícita entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, operan como bandas y acá está la prueba. O sea, hoy Cristina aportó la segunda mitad que faltaba, que era: yo no soy la única corrupta, vení conmigo Macri, que somos todos iguales, estamos en la misma ensaladera, tus empresas y tus empresarios son tan corruptos como los míos, hicimos negocio todos juntos, entonces si él no va preso, yo no tengo que ir presa. Bueno, eso fue la exteriorización pornográfica de la asociación ilícita de los 3 poderes republicanos. Sí, y yo coincido en que efectivamente tienen que ir presos todos los que son corruptos, claro, de los 2 lados, y los también, y los que están en los cuadernos y demás. Yo no estoy para defender a nadie, al contrario, me encantaría que enjuicien a todos, porque la forma en que la Argentina va a salir adelante es cuando estén presos los corruptos de un lado y los corruptos del otro lado también. Entonces, lo que pasa es que si a los corruptos de la justicia los nombra la política. Y después no los puede revocar, porque les dicen así: yo te puse, vos me debés el favor de que te puse, yo a vos no te hago nada. Ese es el mecanismo, por favor. No sé qué dice Montesquieu de ese mecanismo, pero la justicia argentina y la política argentina está lleno de ese mecanismo. Claro, estoy de acuerdo, pero fíjate lo siguiente, es interesante, porque yo entiendo que 2 de estos 3 jueces los nombró la propia Cristina, ¿no? O sea, el peronismo, digamos. Sí, total. Entonces, todos. generalmente, creo que todos los jueces son nombrados por el peronismo porque siempre han controlado el Senado. Entonces, y a través de eso terminan controlando el Consejo de la Magistratura. Entonces, ahí no hay... Pero mirá, es interesante ver que el Consejo de la Magistratura hoy lo tiene el presidente de la Corte secuestrado, y los jueces son más adeptos a festejar el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos que de ir al Congreso. O sea, tampoco es que el peronismo los nombre y le hacen caso. Pero déjame avanzar un segundo en el tema, porque vos decís que no la República. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque yo creo que no hay un sistema mejor. No digo que sea perfecto, no digo que funcione bien, y mucho menos en Argentina, pero hay que entender por qué está funcionando mal. Y después, si quieren, podemos profundizar en otros temas. Por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos es el representativo republicano federal. Yo creo que no es representativo porque el sistema de listas sábanas, como venía diciendo, te destruyó la representación. Al no ser representativo, deja de ser republicano también, porque si el jefe de la lista sábana, finalmente estamos manejados por caudillos, y la lista sábanas acompaña a los caudillos. Y eso pasa en todos los partidos, inclusive en el que yo ayudé a formar, porque finalmente en Republicanos Unidos se eligieron de arriba para abajo en vez de abajo para arriba en las listas. Entonces, fíjate que la crítica la hago para todos, no la hago para un lado o para el otro. Hay que elegir de abajo hacia arriba y se puede mejorar. Y nosotros yo tengo un sistema que te estoy proponiendo de utilizar, aún si no logramos que los legisladores cambien las leyes, que cada un partido pueda hacerlo dentro de su partido, que ya no sea elegido de arriba para abajo las listas, sino que los afiliados sean los que están cada uno. En realidad lo que querés es volver a la fuente de los partidos políticos que ha sido destrozada. O sea, vos querés emparchar un foro que está todo roto y fundido, que se llama la República, y vos querés que se puede emparchar otra vez. Y nosotros decimos que hay que tirarlo a la basura y arrancar de nuevo.
Yo estoy pensando en una evolución. La evolución que estoy pensando es, por ejemplo, lo charlé en su momento con la ministra Tang de Taiwán. En Taiwán están viendo cómo mejorar la democracia. Hay una página web que también en Estados Unidos están trabajando algunas personas en ese tema que se llama Accurate Democracy, es decir, hacer una democracia más precisa, que sea mejor. Por ejemplo, en Taiwán están aplicando el voto cuadrático, que es una forma de mejorar el voto. Eso me llevaría un tiempito a explicártelo, pero digamos, hay formas que van evolucionando. Otra es la de Rey Dalio, que es que las personas tienen 2 votos, donde haces un voto, que se lo da generalmente a una persona, y el segundo voto es por tema. Y de acuerdo al tema se lo puedes dar a una persona o a otra. Pues si es un tema de economía, por ejemplo, yo se lo daría a López Murphy. Ahora, si es un tema de salud, por ejemplo, probablemente se lo daría a un médico que yo confíe en él. Entonces vas cambiando, es decir, se puede mejorar la forma de hacer democracia, pero tiene que estar en república. Porque el concepto de república, que es básico, es dividir el poder. Que nadie después se juntan en el Congreso y acuestan al médico. Perdona, dale vos, Vilma. No, digo que después de tu proyecto, porque de verdad, después, hecho así como vos decís, elegís a uno por el tema y al otro por el tema y al otro por... Sí, después se juntan todos en el Congreso y las mayorías votan cosas que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Y si no, decime por qué estamos así. Pero eso pasa por la lista sábana. Fíjate que los países, cuando vos buscas cuáles son las repúblicas que funcionan mejor y cuáles son las que funcionan peor, no va a ser si son parlamentaristas o no, va a ser si tienen lista sábana o no. Yo te propongo que analices ese tema, porque nosotros lo hemos estudiado bastante y vas a ver que cuando vos tenés un voto uninominal en una circunscripción pequeña, donde todas las personas de esa circunscripción conocen al diputado, que nosotros lo tuvimos en Argentina, ¿no? Cuando, por ejemplo, Alfredo Palacio fue diputado, cuando elegías a tu diputado, ese es tu diputado. En esos países los diputados atienden a la gente permanentemente, porque saben que su permanencia en el Congreso depende de la gente. En Argentina no es así. En Argentina el diputado no depende del voto popular, depende de que el jefe de la lista lo ponga más arriba o más abajo. Entonces, eso está bien, pero el problema... Pero dejame una cosita, les pido que me dejen cerrar una cosita. En el sistema argentino, la lealtad natural de un diputado está con el jefe de la lista, porque es el que lo elige. La lealtad del diputado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, está con su constituency, está con la gente, está con los que lo votaron, que son de abajo hacia arriba. Acá elegimos de arriba hacia abajo, esa es toda la diferencia. Por eso no entiendo por qué no te parece bien que se voten los jueces, que los jueces y fiscales, que sea la gente. Vos decís, este juez estuvo en esta, actuó en esta y en esta, y la gente los tiene que votar. ¿Y por qué no? Y los jurados populares, vos viste que los jurados populares nunca los querían usar aunque están en la Constitución, porque todo lo que haga que incida a la gente para ir en contra de eso que vos decís, que es el tema, de que el que manda es el de arriba y ese impone, ¿me entendés? Si vos, por ejemplo, los jueces son de por vida, entonces... Nunca, a los tipos no les importa nada cuáles son sus resoluciones, a quién favorecen. Tienen solo certeza de que a los ricos los favorecen siempre y las cárceles están llenas de pobres, eso está claro. Pero lo que te digo es, a mí me parece que si la gente los vota periódicamente, no es la salida histórica, pero empieza a cambiar. Y si además, en vez de ganar la guita que ganaran como una docente de doble escolaridad, ni quisieran ser jueces, así te digo, porque es la guita, es que son de por vida, es el prestigio que les da en la sociedad ser jueces y es el temor que instalan en que, uy, es el juez. Por favor, ¿me entendés? Yo te agrego algo, Vilma. Espera, Esteban, te pongo esto. Yo no coincido en nada con la lista sábana, pero no es eso, no es una cuestión de lealtades, ni que los ingleses tienen lealtad. Eso no comparto en lo más mínimo. La lealtad en la Argentina es por látigo y chequera. Los diputados y senadores de las provincias vienen acá a buscar los cheques para los gobernadores y hacen lo que el gobernador les pide a cambio de disciplinarse con el gobierno de turno, a cambio de obra pública, gestión, ATN. O sea, lo que disciplina no es la lista sábana, lo que disciplina es el sistema republicano de coparticipación federal, que es un sistema de látigo y chequera para disciplina política. Entonces,
si no terminamos con el... En la República nadie quiere cambiar eso, porque están cómodos con el clientelismo que genera la coparticipación. Pero me parece, Santiago, estás confundiendo términos, porque justamente el sistema de disciplinar con el látigo y chequera es el antifederal, no es el federalismo. Pero por supuesto. Es el que se ha prostituido. No es por supuesto. Nuestro sistema el sistema que nosotros tenemos que tener es precisamente que sea federal. Para que sea federal, fíjate que Alberdi la tenía muy clara, en el artículo 4 de la Constitución. La tenía mucho más clara Rosas. Él pone... No, la tenía mucho más clara Alberdi, pero... No, te aseguro que no. De lejos la tenía mucho más clara. Pero te aseguro que no. Sí, pero... Te aseguro que no. Sí, pero un día si querés vamos a hablar. Pero con todo gusto. Alberdi escribió 30 libros espectaculares y estaba... y Rosas hizo la Confederación Argentina. No escribió libros, la hizo. Se anticipó 150 años a un montón de cosas que hoy se conocen. Alberdi era realmente un genio, era un genio. Hay que leerlo, Alberdi, era un genio. Lo leí, el tipo, lo conozco, pero vamos pero no comparto en lo más mínimo que sea la esencia del federalismo Alberdi. Sí, absolutamente. Y está en el artículo 4 de la Constitución. Él dice, la nación cobra sus impuestos y las provincias cobran sus impuestos, de forma tal que las provincias obtienen sus propios recursos y la nación tiene sus propios recursos. Entonces Alberdi soluciona el problema de la aduana y soluciona el problema de cuáles son los recursos. La aduana tiene que ser de todos, porque las economías regionales son de las provincias, no del Estado unitario de Buenos Aires. Con lo cual la aduana no tiene que ser nunca del Estado nacional. Lo importante es que no exista la coparticipación federal, porque esa es la forma de disciplinar a las provincias y las provincias a los municipios. En todo caso, debiera ser de abajo hacia arriba, como es en Suecia. En Suecia, es que tiene que ser invertida la coparticipación, pero eso es imposible en la República. Bueno, no es imposible para nada, al contrario, es lo que se define. La República, el concepto de república es la división de poderes, es que la justicia sea independiente. Es falsa la división de poderes. Mientras la política nombra a los jueces y los jueces juzguen a la política que los nombra, la división de poderes es una cuestión pírrica, ridícula, absurda, inexistente, inaplicable. A ver, la familia judicial, llamada así por la corrupción de nombrar hijos y entenados, amantes y parientes, para que sucedan a los jueces que hace 60 años tienen un despacho en la justicia con el mismo apellido, hace que la monarquía judicial y el sistema presidencialista, que es de herencia monárquica, que es la República, sea el cachivache que es hoy, donde se discuten las mesas judiciales de un gobierno o del otro para ver quién nombra más jueces, y nos podemos remitir a la servilleta de Corach, al corbatero de Trovato, a la causa Amia con Galeano, a los prostíbulos de Ollarvide, que Ollarvide murió en paz, ningún gobierno lo metió preso. Lo perdonaron, renunció, se fue, negoció con el kirchnerismo, con el macrismo. O sea, a ver, más clara la corrupción de la República en términos de nombrar jueces, sacar jueces, poner fiscales, sacar fiscales, prometerle al juez de Dolores que terminó siendo juez electoral para no seguir la investigación de corrupción Sí. Eso no es la República, porque si vos me decís qué países funcionan... No, eso es la República. Todos los países que funcionan... todos los países que funcionan tienen sistemas republicanos. No hay ningún país que funcione que no tenga un sistema republicano. No es cierto. La Federación Rusa la Federación Rusa anda bárbaro y así como está, tranquilo, le va muy bien. El modelo, obviamente, el modelo de la dictadura china no es algo que yo halague ni quiera imitar, pero está claro que sus resultados en materia de estrategia nacional le dan resultados. Yo creo que no. Que de hecho, a ciudadanos no. Porque si vos mirás el... ¿Conocés Rusia? Es menos de la mitad. ¿Pero conocés Rusia? Veo los datos... Sí, estuve en pero Rusia, conocés Rusia. Estuve hace muchos años. ¿Pero la conocés? Bueno, conocer Rusia porque es inmensa. O sea, la Federación Rusa, ¿la conocés o te quedaste con el comunismo? No, estuve en la época comunista porque fui en el 88. Yo te invito a que la visites ahora. Te invito a que la visites ahora, la Federación Rusa, que es una Corea del Sur euroasiática. No, pero ni a palos es Corea del Sur, ni a palos. Dije, es una Corea del Sur, tiene distintos. Es una Corea del Sur, no tengas duda. No tengas duda de eso. Yo miro los datos y no es.
Pero no Yo tengas de duda. cualquier manera, aunque no coincida con él sobre Rusia, de cualquier manera opino que ver países que son imperialistas, que son países del primer mundo, que tienen otra situación, que tienen colonias, que nos exprimen a nosotros, que se llevan toda la riqueza, y compararlos no me resuelve el problema. El problema es qué hacemos acá con esto que tenemos. Bueno. Tenemos que tener instituciones que funcionen. Por ejemplo, un país que tuvo un éxito notable y que nos superó a la Argentina, que hoy tiene un PIB per cápita superior a la Argentina, es Botsuana. Entonces, si vos entendés qué pasó en Botsuana, vas a poder entender cómo podés específicamente importar instituciones que no son africanas, sino que son importadas de Europa, sin lugar. Importar instituciones. Porque la clave está en las instituciones. La clave está en lo que se llama imperio de la ley. ¿Y quién te las va a votar? ¿Los diputados de Cambiemos y del Frente de Todos? ¿Los senadores de las provincias corrompidas por la coparticipación? ¿Quién te va a dar el placer para esas reformas? Por eso lo que va a cambiar el sistema es cuando nosotros podamos elegir a los diputados y a los senadores. Pero eso te lo tienen que votar los propios diputados y senadores. No hay reforma al sistema electoral que no apruebe el Congreso. Con lo cual, vos le estás pidiendo al verdugo que no te guillotine. Y el ejemplo de Botswana, me imagino que no es una cosa que decir guau, ¿no? Porque si ves todo lo demás de esa zona, decís, pobre gente. De verdad. Y creo que... Botsuana es un ejemplo extraordinario porque salieron de una pobreza absoluta, era un protectorado británico, pero eran re pobres. Y Seretse Khama, que era el que iba a ser el rey, se fue a educar a Inglaterra y se enamora de una inglesa. Y él era negro, y por supuesto la inglesa era rubia y demás. Y por supuesto los ingleses le dijeron, de ninguna manera podemos tener una pareja mixta como gobernando ese protectorado británico, y se lo prohibieron. ¿Y qué hizo Seretse Khama? Bueno, abdicó y se casó. Y entonces volvió a Botsuana y ahí les propuso a las tribus, decían, cambiemos el sistema, vamos a la democracia republicana. Y entonces instaló una democracia republicana, hizo elecciones y fue nombrado presidente. Entonces no fue rey, sino que fue presidente, y fue el primer presidente de Botsuana. Y a partir de ahí, con el cambio institucional y el respeto de las libertades individuales de las personas, empezó a tener un crecimiento espectacular. Y estamos hablando de los últimos qué lástima que no se salvó porque no le fueron los partidos argentinos, los dirigentes políticos, los jueces, se le hubiese podrido todo. Igual, saliendo del ejemplo de la teta anglosajona del imperialismo criminal inglés, la realidad es que nosotros tenemos un problema para aplicar lo que vos decís, que es que le tenés que pedir permiso al verdugo para que no te guillotine, con lo cual es inviable, absolutamente inviable. Ninguno de los diputados y senadores de este modelo te va a aprobar... Hay una manera, creo yo, ¿no? Yo lo estoy tratando de hace 20 años y he fracasado muchas veces, así que tenemos un punto muy fuerte en que es muy difícil lograr eliminar la lista sábana. Fíjate que ahora hablan de la boleta única, ahí se van poniendo de acuerdo en la boleta única, que es un paso un poquito, pero es la nada. En cambio, eliminar la lista sábana yo sí creo que es un cambio fundamental, enorme, porque es un cambio para eliminar la casta política. Brasil vota diputados. Brasil vota diputados. Pero hay que airear el Congreso. Una manera es utilizar la tecnología, porque ahora se utiliza la tecnología para controlar a la gente. ¿Cómo hacen las campañas electorales? Estudian a las personas y dividen el mensaje para darle un mensaje diferente a cada persona para conseguir el voto de todos diciendo cosas distintas. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo con la tecnología en las campañas electorales todos los partidos. Pero también se puede usar la tecnología para darle poder a los ciudadanos, ¿no? Ese es el caso de lo que es Amazon, de lo que son las aplicaciones de Uber, etc. Entonces, o sea, reemplazamos a los partidos políticos por Google. No, tenemos una aplicación, sí, tenemos una aplicación que le da al ciudadano desde su teléfono la posibilidad de votar y elegir a los diputados. ¿Y quién controla eso? Entonces, Dios. La Matrix. La Matrix científica de Google controla mi voto digital y me garantiza la transparencia
Y está bueno, fundamentalmente porque son los mismos sistemas que te censuraban cuando decíamos que las vacunas eran una mierda y te sacaban del sistema. Entonces, no garantiza la libertad de opinión, menos te va a garantizar la libertad del voto. No, sí, te puede garantizar la libertad del voto, por supuesto tenés que tener fiscales. Y los fiscales en la votación, en el momento de la votación tienen que ser igual, pero yo me refiero dentro de cada partido político. O sea, no necesitas que lo cambie el país. Cualquier partido político, o un partido político que quiera cambiar la historia de cómo se hace política en Argentina, lo puede hacer usando la tecnología, donde incluso para votar, por ejemplo, los proyectos que presenten los diputados, que la gente que quiera participar más, que son los afiliados, que están más metidos, porque no todo el mundo tiene tiempo para dedicarse a la ¿afiliados a qué partidos? Si en la República lo único que hay son sellos de goma trucho para presentarse a elecciones, que los juzgados electorales habilitan a cambio de una platita por los votos. Se compran. Precisamente, eso es lo que... Mira, yo creo que tengo que volver a tener partidos con 1 millón o 2 millones de afiliados que además se involucren, porque si la gente no se involucra en el tema, estamos en el horno, ¿viste? Hay un tema que yo me acuerdo cuando hablaban de pasar de habitante a ciudadano, eso me pareció un avance importante, porque si vos querés que las cosas mejoren en Argentina, te tenés que preocupar y tenés que meterte en un partido político. Más que preocuparte, ocuparte. No se puede hacer en la calle. Ocuparte, por eso, estoy de acuerdo, tenés que ocuparte. Yo invito siempre a todo el mundo a afiliarse a partidos políticos, al que quiera. ¿Pero a cuál? Y traten de cambiar malos. ¿Pero a qué partido? Son todos malos, o sea que no lo sé, si sos de izquierda vas a estar más cerca de Vilma, si sos liberal estarás más cerca de Javier Milei, si sos o de López Murphy, cada uno en función de... Pero a ver, el partido libertario de la provincia de Buenos Aires tiene 5 denuncias penales por falsificación de afiliaciones y por transfugar las adhesiones. Bueno. Entonces, si un partido que dice que es nuevo nace falsificando y adulterando afiliaciones, ¿qué esperanza le queda a alguien que se quiere afiliar a un partido político? Bueno, es que es muy difícil, pero la única manera es participar. Por ejemplo, yo traté de hacer un partido político. Por eso te digo, vos todo lo que te parece viable y bien es con la participación popular. Porque si la gente no participa y ve que su voto tiene efecto, por eso nosotros decimos elegir a los jueces por el voto popular y a los fiscales y después tener herramientas para revocarlo, porque si no, la gente siente que te usan para ponerlo y nunca tener herramientas para sacarlos. Entonces, creo... Vilma, estoy muy de acuerdo con vos en que necesitamos participación popular. Eso me parece clave. Incluso en muchos temas yo quiero cambiar. Quiero que tengamos una revolución en la educación, por ejemplo. Y no la vamos a hacer si los padres no se involucran, porque los sindicatos van a estar en contra de cualquier cambio. Sí, bueno, pero hoy, por ejemplo, el nuevo ministro, ¿cómo se llama? Rubinstein, que vendría a ser viceministro, ya recortó educación, recortó salud, recortó viviendas, hacer vivienda, todo, recortaron para pagarle al fondo. ¿Vos sabés quién define las políticas en este país? El Fondo Monetario, todas. Y nosotros decimos, no hay que pagarle, no hay que blanquear el fraude que hizo Macri y después fugó. ¿Qué hicieron? Se lo reconocieron. Y entonces ahora tenemos los condicionamientos. Por eso, si no rompemos... Yo estoy en contra del Fondo Monetario y para no tener el Fondo Monetario hay una sola manera, no tenés que tener deuda. Entonces, lo que no hay que tener es deuda. Ahora, para no tener deuda, tenés que tener cuentas fiscales. No, lo que tenés que tener es voluntad política de no someterte así, de no entregar todo, los jubilados, los trabajadores, todo entregan, viejo, y no se ponen colorados. Y cuando nosotros le dijimos, ¿cómo van a entregar? Ustedes dicen que fue un fraude lo de Macri. ¿Por qué lo van a blanquear reconociéndolo en un momento? Esperá, en un momento en que venimos de una pandemia, en que estábamos en una situación internacional de la guerra, de todo lo que dicen todos los días, en que ellos le prestaron, violando toda la reglamentación del fondo, toda la guita esa, los 250.000 millones que le prestaron a Macri. Todo eso sucedió. Nos podríamos haberle dicho, no, muchachos, ahora no, vamos a investigar. No, todo, ahí, uno arriba del otro. No va así.
Irma, déjame decir algo que me parece que es crucial y que creo que la izquierda tiene que hacer un mea culpa, permitime decirlo, que es lo siguiente, que es muy simple, pero es crucial, es importantísimo. Si no queremos tener deuda, no tenemos que gastar más de lo que te ingresa. Eso es clave. Sí, pero, pero perdóname, acá gastamos en pagarle la deuda y en el choreo que le permitimos hacer a todas las multinacionales en este país, a la corrupción de la hidrovía, donde quieras los tipos están de fiesta. Perdóname, me calenté, pero... No, está bien, pero te pido lo siguiente, porque me parece que es crucial para la Argentina. Es crucial que todos, izquierda, derecha, medios, arriba, abajo, todos estemos de acuerdo en que tenemos que tener déficit cero. No. Sí, siempre déficit cero, pero no después de pagar la deuda. No, déficit cero. No, es déficit cero. Tiene que ser déficit cero, porque es la forma de no tener deuda. Porque cuando vos mirás el origen de la deuda, es muy simple. El origen de la deuda es que gastamos más de lo que nos ingresa. El origen de la deuda es que le pagamos un mecanismo de sometimiento histórico que nunca quisieron investigar. Porque si investigan se van a dar cuenta que ya la pagamos 1000 veces, papá, eso es lo que pasa. No le digas a la gente eso, porque no es así. No es así, porque acordate que en la época de Kirchner, que no pagamos la deuda durante muchos años, después hizo una quita del 75%. A los extranjeros que nos prestan plata... Pero mirá si habrá sido una estafa la deuda, que los acreedores te sacaron el 75%, igual ganaron. Mirá si sería una estafa la deuda. No, perdieron un montón. Y los que pobre gente. No, ¿quién te dijo que perdieron un montón? Pasame la dirección que le mandamos un regalo de Navidad. No, eso no. Ha perdido un montón de dinero. Pobre gente, ¿en serio? Pobre Rockefeller, BlackRock, Templeton. Pobre gente, la verdad. Pero el Templeton, el fondo Templeton que le prestó a Macri, al bonos le prestaron en pesos al 15% fijo. Y la inflación es 90%. Un regalo. Ahora están vendiendo a pérdida fenomenal. Entonces no hay que decir cosas que no son. Las pérdidas que tienen los que les han prestado plata Espera que se tiene que ir Vilma, dame un minuto. Seguí con él, total, ya te quedó claro que... Vilma. A ver, contestame esto. ¿Por qué Miriam Bregman salió a bancar a Cristina Kirchner? ¿Qué le dio? ¿Una obra pública, una ruta? ¿Qué le dio? No, eso es su opinión, no sé, su opinión. Pero es de izquierda. Sí, es bueno, diputada de ustedes. Pero su... nosotros ¿Qué está de novia con Máximo? ¿Qué pasa? No, pero son criterios de los partidos, en estas cosas así, nosotros no compartimos. ¿La izquierda está de acuerdo con Cristina? No, nosotros no compartimos, no la defendemos, tampoco, es lo que te dije, yo creo que acá lo que se necesita es una CONADEP, pero en serio, porque es lo único que podría juzgar. ¿Pero ahí a defenderla como Bregman? Porque hay una, sí, claro, me parece una... Estamos un poquito, exageró un poquito, me parece. Me parece un poco una... ¿No se habrá ido a la cámpora, Bregman? No. ¿Segura? No. ¿En serio? No. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, no. Controlen los diputados, Vilma. Sí. Bueno. También. Gracias por venir, Vilma. Gracias, hasta luego. Chao. Ahí te sacan el micrófono, Vilma. Cruzate. ¿Cómo? ¿Le estás hablando a Vilma o se está yendo? Yo también, pues Cuidado, Vilma, el micrófono. Sí, cuidado, espera. Agárralo ahí. Ahí está. Ahí está. Para la reunión. Así es que quería saludarte también a ti porque me estoy también... Bueno, te hago la última y nos debes la visita para que hagamos largo esto. Todavía tenemos pendiente el tema de la deuda, justamente. A ver, peor favor a Sergio Massa no le pudo hacer Cristina, le cagó la vida. Estaba reuniéndose con el Club de París, Massa al mediodía, apareció Cristina y le clavó el dólar en 300, 314, 350, o sea... Abrió la boca a Cristina y le arruinó la vida a Massa. Todo lo que venía haciendo Massa, el viceministro, todo eso, a la mierda con todo. ¿Y ahora? Bueno, yo creo que la situación argentina está súper complicada porque los recortes que está haciendo Rubinstein no son suficientes, son pequeños. Entonces, el problema con el dólar a 300 peor. Armaron un despelote. Peor, pero además con el despelote que tenés en el Banco Central, es la deuda del Banco Central. Con las tasas al 95% anual, la deuda remunerada del Central está creciendo a una velocidad inusitada.
Entonces, el tiempo que tienen para solucionar las cosas es muy poco. No lo van a hacer, no van a lograr solucionarlas. Y por eso yo decía cuando estaba bajando el tipo de cambio, el dólar, decía, no crean que baja el dólar se agacha para volver a saltar. No, si yo le dije acá a todos que compren dólares hace rato. Sí, le vengo diciendo a todos. Ahora dice que por $1 financiero... Mirá, porque si no, no se corta, se tiene que ir. Sí, sí. No, digo que por $1 financiero parecido a este se fue Batakis. Sí, bueno, pero esto, a ver, por $1 mucho más chico que este se fue de la dictadura, se fueron todos. El dólar lo rajó a todos. Ahora, la pregunta, y te dejo ir. Massa estaba con el Club de París y alguien se le arrimó al oído, ¿viste? Y le dijeron el dólar a 300 y subiendo, habló Cristina. Vos podés recortar lo que quieras, podés ajustar lo que quieras, subir la tarifa, vos haces lo que quieras. Ahora, si Cristina habla, el dólar sube exponencialmente todos los días. Si habla mañana, sube a 400, si habla pasado, sube a 500. O sea, no hay manera que vos seas ministro de Economía, que trates de hacer las cosas bien y el mercado te crea o los inversores te crean mientras Cristina exista y hable. No hay manera. O sea, en este momento, en el mundo entero, la vicepresidenta tiene un pedido de condena de 12 años y hoy se la pasó hablando boludeces durante 1 hora y media y el dólar se disparó. ¿Quién te va a venir con Cristina hablando huevada? No, yo estoy de acuerdo contigo, no solo por lo que habla, sino por las consecuencias de los que hablan los demás. Pues si fuera Cristina sola que habla, no pasa nada. Sí, claro. Pero si el peronismo sale a respaldarla... empiezan a decir, ojo. No. Los peronistas no tenemos nada que ver, por nosotros se la pueden llevar presa el resto de su vida, perpetua, fusilamiento. No es peronista, que hable por ella. Que se haga cargo de su historia. Los peronistas ya agarpamos demasiado esta factura. Es problema de ella. Dale. No.